Muchas gracias a la compañía COA, a la compañía de Inteligencia Dental y a Geislich por la invitación para estar con ustedes esta mañana. Vamos a comenzar entonces con la presentación. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es mi trabajo diario, que es la cirugía periodontal regenerativa, sobre todo enfocada al sextante anterior. La terapia periodontal, como todo el mundo sabemos, ya es un área que ha crecido bastante y se ha enfocado tanto en cirugía regenerativa, cirugía de implantes dentales, reconstructiva, preprotésica, estética. Se ha metido también en campo de genética para lograr una mejor regeneración, lograr mejores resultados en los postoperatorios para la regeneración periodontal y también para la regeneración ósea alrededor de implantes dentales. Entonces, es un área que aparte tiene que ver con todas las otras ramas de la odontología. Esta tiene que ver con problemas endodónticos, problemas de posición de dientes, problemas ortodónticos, problemas obviamente protésicos, de crecimiento, dentales, etcétera. ¿Cuáles van a ser los beneficios críticos de nuestra terapia periodontal que vamos a buscar siempre en todos los pacientes? Es lograr una salud bucal apropiada en cada uno de nuestros pacientes. No solo establecerla, sino mantenerla por todo el tiempo. Esto es importante para lograr una educación adecuada de los pacientes mediante una instrucción de su cuidado en casa y una educación de lo importante que es el mantenimiento también en el consultorio dental o periodontal. Lograr una longevidad de los casos, tanto de pacientes que reciben restauraciones amplias en su boca como los que mantienen sus propios dientes. Lograr e instruir en una adecuada higiene oral. Hay muchas técnicas de cepillado, muchos aditamentos que podemos echar mano para ayudar a estos pacientes en caso de que tengan una aparatología de ortodoncia, en caso de que tengan una prótesis fija o una prótesis removible, alguna férula, etcétera, que podemos ayudar a estos pacientes para mantener una adecuada higiene bucal en casa. Lograr un ambiente mucogingival adecuado se refiere más en mi caso, a mi trabajo como cirujano. El que poder operar o hacer algún procedimiento quirúrgico en un paciente y lograr un ambiente tanto de encía y de hueso armónico con los dientes o las restauraciones o implantes que pueda permitir que el paciente pueda mantener una adecuada higiene, que el paciente pueda tener una adecuada función y que estéticamente se vea bien. Esto nos va a dar una función y comodidad adecuadas de los casos y obviamente estética y satisfacción por parte de nuestros pacientes. Las tres fases principales que siempre se dicen en el tratamiento periodontal van a ser la fase 1 o terapia no quirúrgica, la fase 2, terapia quirúrgica y la fase 3 o terapia de mantenimiento o periodontal de soporte. Las tres son muy importantes. Algunas veces solamente se cree que en la terapia no quirúrgica o fase 1 solamente es dar una técnica de cepillado y hacer un raspado y lisado radicular. Esta fase es muy amplia, abarca otros tratamientos que podemos realizar para estabilizar primero al paciente y entonces poder evaluarlo y ver si necesita pasar a una fase quirúrgica. ¿A qué tratamientos me refiero? Bueno, podemos hacer toda la operatoria dental en esta primera fase, el protesista la puede hacer o el rehabilitador. Se cambian las restauraciones desajustadas, sobrecontorneadas, por buenos provisionales que estén bien sellados, pulidos, adaptados, que puedan mantener una buena higiene. Se puede hacer un análisis oclusal inicial en caso de que tengamos algunos dientes o una oclusión traumática. Como sabemos, desde hace años el traumatismo oclusal no provoca la infección periodontal, pero en presencia de una infección periodontal y un diente con traumatismo oclusal puede acelerar su destrucción. También podemos hacer un ajuste inicial oclusal, como ya dije, y dar obviamente todas las técnicas de higiene, hacer todo el raspado lisado radicular, para entonces ya pasar a una fase intermedia, que es la fase de reevaluación, en donde vamos a valorar si una mejoría en la boca del paciente después de realizar esta primera fase o si es necesario ya pasar a una fase quirúrgica. Y en la fase quirúrgica, bueno, vamos a ver que hay varios tipos de cirugía. Una cirugía resectiva, que va a ser para eliminar algo del tejido afectado, cirugía de inserciones de tejido, cirugía regenerativa, cirugía mucogingival y cirugía de implantes dentales.
Posteriormente volvemos a reevaluar a los pacientes. Siempre es importante tener un control y motivación del paciente siempre y pasar siempre a una terapia periodontal de soporte o de mantenimiento. ¿De qué va a depender cada cuándo vamos a ver a nuestros pacientes? Depende de su susceptibilidad a tener o algún tipo de infección en boca, tanto lesiones de caries como enfermedad periodontal, qué tan bueno es su cuidado en casa, qué tanta es su susceptibilidad, qué tanta restauraciones o cirugías o tratamientos se hicieron en su boca y cómo los está manteniendo. Todo eso es importante en las citas de mantenimiento. Vamos a enfocarnos primeramente en la terapia no quirúrgica. Vamos a ver unos casos de los pacientes que llegan a la clínica. Son pacientes obviamente que no tienen una buena higiene bucal, ya con desplazamiento dental, extrusión, retracción gingival, como vemos hay una depresión también en la premaxila por el hueso que se ha perdido. Entonces hay que hacer un diagnóstico siempre de manera integral. Aunque mi área sea solamente periodontal, debo de tener conocimientos de todas las demás ramas de la odontología para poder ver qué es lo que necesita el paciente y manejarlo con las otras especialidades. ¿Por qué un paciente periodontal puede llegar a esto? A recesiones tan amplias, bifurcaciones involucradas, destrucción dental por caries arrestada. ¿Por qué lo vemos así? Porque obviamente en algún momento a lo mejor le dolió a este paciente alguno de estos dientes, pero luego le dejó de doler y ya no vio necesario ir al dentista. Entonces es por eso que el paciente periodontal muchas veces llega en estos estadios porque no se le educó a que tiene una infección progresiva, crónica, y no se le instruyó en sus técnicas de higiene, no se descontaminó su boca, nunca se trató la infección periodontal y el problema fue avanzando sin provocarle dolor al paciente por varios años, ¿no? Ahora vamos a pasar a unos ejemplos de terapia periodontal quirúrgica y no quirúrgica. Todos los tratamientos, tanto de raspado y lisado radicular, cirugía periodontal, curetajes abiertos, cerrados, fueron estudiados desde hace años por muchos autores, en donde hemos visto que entre más profunda sea una bolsa periodontal, más difícil será nuestro acceso y más difícil poderlo controlar solamente con una profilaxis dental o con un raspado y lisado radicular. Cuando está indicado poder tratar algún defecto o algún problema en algún paciente con solamente el raspado y lisado radicular, o cuando debemos de entrar ya con una cirugía. También explicarle al paciente que si hay un factor genético o de herencia, ya está demostrado que hay una susceptibilidad genética a ciertos pacientes o a presentar lesiones de caries o a presentar enfermedad periodontal. Esto es la pregunta clásica, ¿no? De que va un matrimonio y la esposa tiene más problemas que el esposo y es la que más se cuida. Esto es porque tiene una mayor susceptibilidad. También explicarle a todos los pacientes que el cepillado dental tiene ciertos límites. No alcanza a entrar el cepillo o las cerdas del cepillo dental ni el hilo dental a una bolsa muy profunda. Entonces no hay manera de que ellos por sí solos en casa puedan limpiar una zona con una bolsa muy profunda de más de 4 o 5 milímetros de profundidad. Entonces es importante que ahí entre la educación al paciente para que entiendan realmente el problema que tienen, porque ya que no lo ven y no les duele, entonces es difícil que ellos mismos puedan entender lo que les está pasando. Vamos a pasar a una terapia quirúrgica. Vamos a ver que hay varios tipos, como les mencionaba. Hay cirugía resectiva o de eliminación de tejido, hay extracciones dentales, hay gingivectomías, gingivoplastías, ostectomías, osteoplastías, cirugía de implantes, injertos de hueso, matrices dérmicas, injertos de encía o muco gingival. Pero ¿qué va a ser lo más importante en todos estos casos que vamos a ver en nuestro consultorio, en nuestra clínica? Que el paciente tenga una buena cicatrización. Esto es bien importante porque de eso va a depender nuestro éxito, sobre todo en procedimientos quirúrgicos.
Entonces es por eso que si el paciente es fumador, si el paciente tiene alguna alteración sistémica, si no está cicatrizando bien, no podemos esperar los mismos resultados que en un paciente que está perfectamente sano. Entonces, ¿de qué va a depender esta cicatrización? Bueno, del estado de salud general del paciente, de los hábitos que tenga el paciente, como ya dijimos, los fumadores, o los otros que pueden afectar, por ejemplo, el sextante anterior son los respiradores bucales, algún traumatismo, etcétera. Características de la zona a operar, que cada paciente va a ser completamente diferente, cada caso va a ser completamente diferente, por eso es importante el analizar cada caso específicamente. Habilidad del cirujano, esto es bien importante saber qué alcances puedo llegar con las técnicas que yo aprendí a utilizar y cuál es mi habilidad como cirujano para poder resolver ciertos problemas en los pacientes. El diseño de la cirugía, bien importante. El diseño nos va a dar muchas cosas, va a mejorar los resultados, va a mejorar la irrigación sanguínea o el aporte sanguíneo a una zona operada. También nos va a permitir poder cerrar perfectamente bien un área operada que estamos tratando de aumentar. No es posible abrir a un paciente y al final de la cirugía no poderlo cerrar. Ese es un error desde el diseño inicial de las incisiones. Si nosotros diseñamos perfectamente bien una cirugía, es posible lograr grandes aumentos de proceso o de alvéolos en los pacientes. La técnica quirúrgica, bien importante conocer cuál es la técnica quirúrgica perfectamente bien que vamos a utilizar con cada paciente, cuál está indicada para qué casos, cuáles no, ya que lamentablemente no todas las técnicas ni todos los materiales van a estar indicados para todos los pacientes. Entonces ahí entra nuestra educación, nuestra capacidad para el haber estudiado todas las técnicas, todos los materiales que vamos a utilizar en la clínica y el poder, la experiencia que uno va adquiriendo a través de los años para poder aplicarlos de manera adecuada. Materiales utilizados, bien importante, también la calidad de estos materiales, que sean materiales que tengan un respaldo científico, que tengan una investigación atrás que apoye su utilización en nuestra consulta, que aprendamos nosotros a manipular, a manejar, que sepamos en dónde, en qué casos están indicados, en qué casos no, y cómo podemos utilizarlos de la mejor manera en nuestros pacientes. Y siempre tener una técnica, sutura y materiales adhesivos adecuado para poder cerrar y mantener estables los sitios operados. Vamos a ver algunas técnicas. Todas las técnicas quirúrgicas requieren, como ya dijimos, de una preparación y capacitación adecuada por parte del operador. Esto es bien importante. Yo no puedo utilizar un material que acabo de comprar y no lo he aprendido a utilizar. O no puedo utilizar un material o una técnica o un instrumento que no he aprendido a utilizar y ni sé sus ventajas o qué riesgos puedo correr a utilizarlo. Siempre contar con instrumentario y materiales ideales para las diferentes técnicas que voy a realizar en el consultorio. Seleccionar adecuadamente al paciente, desde conocer qué es lo que necesita el paciente, qué es lo que nos está pidiendo el paciente, tener una adecuada comunicación que es bien importante para entender bien qué es lo que están buscando y que ellos mismos también tengan siempre una expectativa real de lo que se está buscando con los tratamientos, ya que en cirugía, en cualquier cirugía, principalmente en la cirugía bucal de la que estamos hablando, no hay cirugía 100% exitosa que podamos garantizar. Siempre hay riesgos, entonces que el paciente esté bien consciente siempre de esos riesgos y de los alcances que pueden tener las técnicas. Hay que preparar a los pacientes para la cirugía tanto de forma con medicamentos hasta de forma de educación, que ellos estén enterados de todos los pros y contras de lo que vamos a realizar. Siempre escoger las técnicas quirúrgicas para cada caso, ya que deben de ser precisas, y siempre tener un adecuado manejo postoperatorio, ya que podemos tener procesos de inflamación severo o procesos cicatrizales que debemos nosotros estar controlando. Entonces, saber bien si el paciente está tomando algunos medicamentos de manera sistémica, si está anticoagulado, si está tomando aspirina, si está tomando algún medicamento que debamos nosotros de controlar junto con su médico tratante para tener los menores riesgos durante la cirugía y postoperatorios.
vamos a ver que hay diferentes tipos de sonrisas. Es bien importante el poder analizar la sonrisa antes de empezar cualquier tratamiento. ¿Por qué? Muchas personas, luego que se sienta el paciente en el sillón dental, le piden que abra su boca y ven los dientes y llegan a ver la encía, pero no ven los labios. Ver la sonrisa de cada uno de sus pacientes es bien importante y analizarla para ver qué tipo de dientes tienen, qué tipo de sonrisa tienen, cuándo es una sonrisa posible tratarla con una cirugía periodontal o donde ya es una cirugía o un caso que debe de atenderla un cirujano maxilofacial. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que el paciente quiere? Y cómo podemos mejorar su salud y su sonrisa. Entonces, como vemos, tenemos varios casos donde tenemos sonrisas gingivales. Vamos de una sonrisa gingival leve a moderadas a una gran sonrisa gingival, en donde obviamente no podemos pensar en esta fotografía o imagen de abajo del lado derecho, en donde podamos nosotros resolver este caso solamente con un alargamiento de corona. No es posible. Entonces ya es un caso que debemos de ver junto con el cirujano maxilofacial. Vamos a ver primeramente unos ejemplos de resectiva para ir viendo un poquito las diferencias y dónde se van derivando las otras técnicas. Este tipo de cirugía resectiva viene desde los años 50 con Sluger y Goldman, donde desarrollan tanto cirugías de resección ósea como de recontorneo de encía. Después vienen los términos de otoplastía y ostectomía con el 55 con Friedman. Luego ya viene una clasificación de las bolsas infraóseas. Ocean en el 58 nos habla ya de una resección ósea y Pritchard en el 61 ya nos habla de una gingivoplastía, una gingivectomía y una cirugía ósea. Vamos a ver un caso de cirugía resectiva en donde vemos este paciente que está recibiendo tratamiento de ortodoncia, en donde este tejido obviamente no está inflamado. Si ustedes le dicen que cepillándose se le va a quitar, no, obviamente no se va a desinflamar el tejido, porque aquí por las características que vemos de color, de forma, de humectación, esto es más una hiperplasia, un crecimiento de tejido gingival por alguna irritación. Debe de haber siempre un factor causal que hay que detectar y poder ver y platicar junto con el ortodoncista qué tipo de movimientos o qué tipo de tratamiento está realizando. Aquí, por ejemplo, el crecimiento ha sido tanto que ya estorba el tratamiento de ortodoncia y nos pide el ortodoncista eliminar ese crecimiento. Ahora, eliminarlo no solamente es recortarlo, tengo que ver dónde está llegando la unión cemento-esmalte de estos dientes, de los dientes al lado del diente que está lingualizado, cuánto tejido queratinizado puedo eliminar, para que cuando el momento en que el ortodoncista nos permita o haga moverse los dientes o desplazarlos hacia la parte vestibular, no provoquemos una recesión por ese desplazamiento de tejido. Tengo que compensar la posición del diente con el desplazamiento que va a tener para que siempre tengamos dientes con una margen gingival queratinizada. Vemos un acercamiento de la zona donde vemos un crecimiento gingival. Entonces les digo, es una hiperplasia gingival. Vamos a hacer el recorte, desplazar un pequeño colgajo y vemos la causa. El factor causal aquí fue la placa dentobacteriana, obviamente, el cálculo que está irritando los tejidos y que fue provocando un crecimiento gingival. Debemos de realizar el raspado y el alisado radicular perfectamente bien, que es la mejor manera para descontaminar y eliminar ese cemento radicular contaminado con endotoxinas. La sutura del caso, como vemos aquí, el nivel de la cresta gingival no está igual a los dientes adyacentes. ¿Por qué? Porque obviamente la posición de este lateral no es la misma que del central y del canino. Está más lingual. Entonces, en el momento que el ortodoncista lo vaya desplazando anteriormente o vestibular, esta encía va a ir adaptándose al contorno o la posición nueva del diente y debemos determinar con un margen gingival similar a los dientes adyacentes. La vista de frente de ambos dientes, ya expuestos, limpios, libres de cemento contaminado por endotoxinas. Otro tipo de cirugía resectiva es un alargamiento de corona. Vemos, es un caso que vamos a hacer, el protesista va a realizar una extraordinaria rehabilitación general completa, donde vemos en la sonrisa de la paciente primero una irregularidad gingival
de las crestas marginales gingivales, donde vemos que el incisivo central superior izquierdo es más largo que el derecho, y igual en los laterales caninos. También vemos un desgaste y una irregularidad en los dientes inferiores, donde vemos más largo el canino inferior izquierdo que del derecho. Ya que analizamos la sonrisa, entonces ya nos metemos a la boca y vemos la salud de los tejidos gingivales, el contorno de los mismos, y podemos entonces ya analizar perfectamente bien cuál es la banda de tejido queratinizado, dónde podemos sondear, debemos de sondear para ver cuál es nuestro surco gingival y determinar tanto en vistas radiográficas dónde se encuentra la cresta ósea para ver, calcular qué tanto tenemos de surco gingival, cuánto nosotros podemos alargar el diente o los dientes sin provocar movilidad en ellos o perder demasiada estructura de soporte, y también no dejar ningún diente que sea sometido a una cirugía bucal sin encía queratinizada. La vista inferior lo mismo, vamos a analizar lo mismo, las papilas, el contorno, el grosor de la encía queratinizada. Aquí el protesista, a través de su cerrado diagnóstico, nos hace favor de realizar un mock-up. Es como carilla de acrílico que nos sirve tanto al paciente para ver cuál es la idea del tratamiento final, cuál va a ser la forma de sus dientes, la longitud de los mismos, pueda verse y autorizar el tratamiento. Y al momento de la cirugía, a mí como cirujano me puede servir como una guía quirúrgica para saber cuál es la forma que está buscando el protesista o mi referidor para lograr un adecuado contorno de estos dientes. Desplazamos un colgajo a grosor total y vemos el contorno óseo. Vamos a tener que sacrificar algo de esta estructura ósea sin comprometer el soporte de los dientes para dejar espacio para el surco gingival, el grosor biológico y la cresta de hueso. La sutura terminando la cirugía. Y por eso les digo que yo como cirujano debo tener conocimientos protésicos de endodoncia, de ortodoncia, porque debo de saber cómo trabaja mi referidor, qué es lo que necesita para poder ofrecerle los espacios y lo que necesita para realizar un adecuado tratamiento. La vista de la cirugía inferior también, no por hacer un alargamiento de corona, el paciente o la paciente en este caso va a perder las papilas. Vamos a pasar por una etapa de provisionales, en donde a lo mejor se dejan un poquito más los espacios más abiertos para que puedan aprender a limpiar adecuadamente, logremos una salud de los tejidos gingivales. Y lo vamos revisando durante la etapa de cicatrización de los tejidos, tanto en superior como en inferior, y la restauración final, en donde tenemos un adecuado sellado y pulido tanto de los provisionales como de la restauración definitiva. El antes y el después. Otro caso en donde una paciente llega a la clínica porque le molesta, obviamente, que le hicieron unas coronas en los dos centrales superiores y tenemos manchado la encía, pero este tatuaje de encía rodea completamente a los dientes y está abarcando también la zona papilar. Esta es la sonrisa de la paciente y la vista sin labios, en donde, como ven, si apreciamos la longitud de los caninos con respecto a los dientes anteriores, vemos como si son más cortos los anteriores, los 4 anteriores que los caninos. Esto nos va a permitir tratar de eliminar este tatuaje gingival por medio de un alargamiento de corona. Vamos a tratar de hacerlo lo más posible, tratando de eliminar lo más que se pueda sin eliminar las papilas y dándole un mejor contorno a sus dientes también. Esta es la vista que están viendo en la imagen del centro, de la vista del surco gingival. Como vemos, el tatuaje venía desde la parte interna hasta la parte externa. No bastaba solamente con hacer un desgaste de la encía queratinizada, porque el tatuaje venía desde adentro. El desplazamiento del colgajo del grosor total, la sutura del caso. Entonces ya algunas semanas después el protesista ya entra a bajar la línea de terminación
poder sellar supragingival o gingivalmente para que el tejido vaya tomando su forma, vaya cicatrizando, y ya posteriormente se va revisando todo, y si la paciente está manteniendo bien su higiene, debemos de lograr una salud periodontal que va a permitir que el protesista realice y coloque sus coronas en estos dientes. Como vemos, el antes y el después. Tal vez en la papila entre central superior derecho y lateral no alcanzamos o no alcancé a eliminar por completo esa pigmentación, pero era por imposible porque tendría que eliminar toda la papila. Pero creo que el resultado final es bastante bueno, y también logramos la satisfacción de la paciente. El siguiente tipo de cirugía que vamos a ver es una cirugía mucogingival. Viene también desde los 50, pero poco a poco a través de los años fue mejorando su definición en una cirugía que va a corregir quirúrgica y no quirúrgicamente los defectos en la morfología, posición y o cantidad de tejido blando y de hueso subyacente. Miller en el 88 es el que le da el término de cirugía plástica periodontal. Los objetivos terapéuticos de este tipo de cirugía es incrementar las dimensiones gingivales, lograr en algunos casos la cobertura radicular, aumentar en algunos casos también el borde de cresta de déntula, eliminar frenillos aberrantes o con una frenilectomía, y mejorar obviamente la estética de los casos. Siempre es importante saber, sobre todo en recesiones gingivales, cuál es la causa que provocó esa recesión, porque no solamente basta con cubrir. Si no he detectado la causa y la corrijo, entonces esa recesión puede volver a formarse. Principalmente las causas son factores mecánicos como es un cepillado dental traumático, enfermedad periodontal destructiva, malposiciones dentales, dehiscencias alveolares, inserciones de frenillo altas y factores iatrogénicos. Las indicaciones ya vimos es por estética, cuando tenemos un paciente con hipersensibilidad a nivel de la raíz y lesiones también a nivel de caries, lesiones cariosas a nivel de la raíz. Esa es la clasificación que tenemos, 1, 2, 3 y 4, en donde entre menos amplia sea la recesión y más tejido interproximal tengamos, mejor va a ser la probabilidad de cubrir estas recesiones. Entre más destrucción de tejidos, como es el grado 4, y mayor destrucción interproximal, es menor la probabilidad de cobertura. Tenemos varios tipos de procedimientos: colgajos, injertos y la combinación de ambos. Un ejemplo de cobertura radicular, tenemos un paciente con recesión, una recesión gingival. Son estos pacientes que nos dicen que se les está retrayendo la encía o se les están haciendo los dientes más largos. Aquí es importante explicarle al paciente que aquí se están sucediendo principalmente dos cosas. El paciente, o la paciente en este caso, está perdiendo hueso, el hueso vestibular que debería estar cubriendo esa raíz y sosteniendo la encía, y se está perdiendo, no se está retrayendo, se está perdiendo la banda de encía queratinizado. Por eso cada vez que una recesión aumenta se va acercando más a la mucosa alveolar y lo hace más susceptible a una irritación por las bacterias de la placa dentobacteriana. Entonces, al exponerse la superficie radicular que no tiene esmalte, entonces puede haber problemas de sensibilidad o de lesiones cariosas o de desgastes a nivel de los cuellos de los dientes. De esta manera. Entonces vemos una recesión que vamos nosotros a intentar cubrir aquí con un injerto de tejido conectivo subepitelial. A diferencia de un gingival libre, donde antes tomábamos todo un rectángulo amplio del tejido del paladar, ya que el paladar todo es la bóveda, es encía queratinizada, que quedaba un raspón que era bastante molesto en el postoperatorio. Actualmente la técnica es tomar el relleno, la parte interna del tejido conectivo que se encuentra debajo del epitelio, y el paladar puede suturarse y puede cicatrizar por primera intención, haciendo un postoperatorio más cómodo para el paciente. Aquí desplazamos un colgajo a grosor parcial, hacemos un raspado y lisado radicular, adaptamos, recortamos y suturamos el injerto de tejido conectivo obtenido del paladar, y desplazamos nuestro colgajo coronalmente posicionado para cubrir nuestro injerto. Esta es también la gran diferencia con el gingival libre. Aquí el aporte sanguíneo va a venir de la parte del lecho receptor y del colgajo que queda sobrepuesto sobre el injerto. Entonces el tono de encía que obtenemos, la cobertura radicular es mucho mayor, la nutrición sanguínea es mayor, y el color, la estética también va a ser mejor en este tipo de casos. Aquí es como queda suturado el paladar, va a cicatrizar por primera intención, entonces el postoperatorio también es mucho más cómodo para estos pacientes. La cicatrización
¿ok? Tenemos una estabilidad del tejido, un sellado. Si yo sondeo este espacio después de tiempo, voy a detectar un surco, no va a haber una bolsa. Entonces, ¿por qué está sellando aquí si no estoy formando hueso? Se está sellando por la unión del tejido sobre la raíz, por la unión de las células, la unión hemidesmosomal de un hemidesmosoma sobre la superficie radicular, que crea un sello biológico, permitiendo con esto mantener la salud tanto del diente como de los tejidos. Y es importante instruir al paciente para cuidar estas zonas operadas para que no se les forme una bolsa periodontal. Entonces pasamos de esto a la cobertura de esa superficie radicular con un tejido estable y que va a proteger más estos dientes y que va a evitar la sensibilidad en las raíces. Otro caso, ya tenemos un diente con un cuello desgastado, desplazamos nuestro colgajo. Aquí vamos a utilizar una matriz dérmica, que es otra opción para la cobertura radicular. Con el tipo de material que utilizo actualmente, ya los resultados son bastante buenos en cuanto a arquitectura, función y estética. Entonces, muchas veces también, si está indicado el caso, podemos evitar la toma del paladar del paciente. La sutura queda igualmente cubierto con el colgajo. La cicatrización a la semana va haciéndose abultado, pero posteriormente va a irse adaptando y va a ir cubriendo la superficie radicular, permitiendo con esto lograr una adecuada cobertura de la misma. Hay que instruir a los pacientes en el cuidado de lo mismo, ¿no? y que puedan mantener esto por mucho tiempo. Si el paciente se descuida y tiene una alta sensibilidad al problema periodontal, puede formarse una bolsa periodontal en esa zona. ¿Por qué pasamos estos casos antes de pasar a la regeneración? Porque con los casos que vamos a ver a continuación, se ven involucrados muchos de estos diseños de cirugía. Vamos a ver que algunas veces utilizamos injertos solos, injertos con membranas, injertos con matrices dérmicas, desplazamos colgajos desplazados, etc. Entonces son los casos para que entiendan un poquito mejor lo que venimos a hablar hoy en la mañana, que es más la cirugía regenerativa. Aquí vamos a utilizar mucho nuestros injertos de hueso. Esta selección de materiales de injertos va a ser bien importante. Utilizar injertos que tengan calidad en su fabricación, calidad en su esterilización y en su proceso va a ser bien importante para permitir que estos injertos se nutran con la sangre del paciente, puedan tener un grado de reabsorción para dar espacio a que el paciente vaya formando su propio hueso. Los materiales de injerto que vamos a tener son varios. Tenemos un autoinjerto, que es el mismo tomado del paciente, tanto de tomas intraorales como extraorales. Heteroinjertos, que son injertos tomados de diferentes especies. Generalmente utilizamos un injerto de bovino. Aloinjertos, que tenemos tanto mineralizados o desmineralizados, son tomados de donadores humanos. Y aloplásticos, como puede ser la hidroxapatita, el cristal bioactivo, el fosfato betatricálcico. Todos estos van a tener sus indicaciones, todos estos van a tener sus características que hay que conocerlas perfectamente bien para poder seleccionar el material adecuado para cada uno de los casos que queremos rehabilitar o operar. Estas son unas imágenes de ejemplos de autoinjertos, tanto del mentón, de la parte anterior mandibular, como de la parte externa de la rama mandibular. Entonces ahí podemos tener un buen autoinjerto. Ahora, tenemos de los heteroinjertos, como decía, generalmente yo utilizo de heteroinjertos el injerto de origen bovino. ¿Qué ventajas tiene este tipo de injerto? Bueno, que es un injerto que tiene mucha investigación atrás. Es un injerto que ha demostrado mucho su efectividad en los casos en donde ha sido utilizado. Y esto es debido a todo su proceso de elaboración, de esterilización y las características que tiene este injerto de hueso. La estructura cristalina es similar a la del hueso humano. Eso permite que sea bien aceptado por el cuerpo. El tamaño de los cristales que tenemos en este tipo de injerto determina la geometría única del poro que se va formando. Esos poros, como vamos a ver en imágenes que siguen, es bien importante para que se llenen de sangre.
del paciente. La superficie permite que la absorción de proteínas en las partículas del heteroinjerto logren una adhesión eficiente de osteoblastos, permitiendo la formación de tejido óseo. O sea, al llenarse estos poros de sangre del paciente, se logra una adecuada absorción de las proteínas de la sangre, del fluido del cuerpo del paciente, que permite una adhesión eficiente de los osteoblastos y por lo tanto de la formación de hueso. Como vemos aquí, estos son los cristales, son los poros que se forman. Estas son como la vista interna de cada uno de los poros, en donde se van a llenar de sangre, y va a permitir la absorción de proteínas y posteriormente la nueva disposición de la matriz que nos va a permitir la formación de hueso nuevo en las zonas de los defectos que estamos tratando de injertar. Hidrofilicidad y topografía y biofuncionalidad son características muy importantes. La hidrofilicidad del injerto óseo la va a estar dada por la macro y microestructura del poro del injerto. Esto va a permitir una adecuada hidrofilicidad. Los microporos aseguran una alta actividad capilar y va a permitir una hidratación rápida del injerto. Los macroporos que se interconectan entre sí van a permitir que las células de la sangre del paciente y las proteínas entren en las partículas del injerto, dando que se logre una adecuada oseointegración de dichas partículas. Aquí vemos unas imágenes donde se ve el almacenamiento de proteínas y de factores, obviamente, de crecimiento que están en la sangre del paciente por el contacto íntimo de las células sanguíneas y de las partículas del injerto que se da. Topografía y biofuncionalidad es lo que nos da esta superficie ultraporosa que va a permitir que esa red de micro y macroporos se interconecten y se llenen de sangre, como lo vemos aquí. Esto va a permitir que la sangre fluya a través de estos poros, llenando y formando nuevos capilares en la zona que queremos regenerar. Vamos a ver algunos casos. Una regeneración de un defecto vertical, donde tenemos un paciente con un defecto en la región anterior mandibular, donde tenemos un defecto vertical importante que nos permite debemos nosotros de poder realizar el raspado del rizado radicular perfectamente de la raíz para descontaminar todo, quitar todo el tejido granulomatoso que se encuentra en la zona del defecto, dejando el hueso limpio, y poder injertar aquí con el material de heteroinjerto de origen bovino para rellenar el defecto, sobre rellenarlo y permitir con esto que se logre formar algo de tejido y de soporte a estos dientes afectados. Alguna fractura dental, donde ya sabemos que el diente se va a perder porque está fracturado por algún golpe, algún poste amplio. Entonces sabemos que este diente está fracturado. Vamos nosotros a reconstruir la zona del alveolo o de la zona donde estaba la infección de ese diente. Como vemos, no hay tabla vestibular, por lo tanto el injerto debe de ser soportado por alguna estructura por la parte vestibular, ya que el defecto es muy amplio. Aquí vamos a utilizar una membrana de colágeno reabsorbible para mantenerlo en su sitio, es estable el injerto, que no se mueva, se llene con la sangre de la paciente y se nos forme hueso, logrando con esto que no se colapse la zona anterior y poder permitir que se vaya formando tejido óseo en el interior y que se adapte perfectamente el tejido gingival, permitiendo con esto, con el tiempo, una formación de hueso y posteriormente ya se pensará en la colocación de algún implante dental, como lo vemos en estas radiografías. Un implante inmediato también por una fractura dental. Sabemos que este diente se va a perder por una fractura horizontal. Vamos a extraerlo de forma traumática, lo menos traumático posible, perdón, para poder mantener estable la tabla vestibular. Hacemos completamente la extracción de la raíz. Aquí sí, por el hueso y las condiciones que tenemos previamente analizadas por una radiografía y una tomografía, podemos saber que podemos colocar o intentar colocar un implante dental al momento de la extracción, un implante inmediato. Vamos checando que la extracción esté completa. Vamos a hacer nuestro fresado del implante, colocación del mismo. Como sabemos que va a quedar un espacio alrededor porque la forma del diente no es igual a la del implante, sabemos y obtenemos la autorización de los pacientes para colocar también materiales de regeneración, en este caso un heteroinjerto de origen bovino, para sobre rellenar el área
que no se nos meta tejido blando en la zona del hueco y poder lograr una formación de hueso y una mayor integración en los implantes dentales. La cicatrización, la cirugía de segunda fase o de colocación del tornillo cicatrizal de segunda fase y la restauración final. Esto nos permite tener un adecuado contorno, una adecuada altura de los tejidos, sin necesidad de crear un diente mucho más amplio. Dientes que vamos a preservar el alveolo, también nos sirven los injertos de hueso. Sabemos que este diente cambió de coloración porque está teniendo un traumatismo anterior y está teniendo un problema de resorción radicular. Tuvo alguna zona de fístula en la parte vestibular apical. Aquí se ve la cicatriz de la fístula. Vamos a hacer la extracción dental, la vista incisal, la extracción atraumática. Aquí ya vamos a hacer todo el tratamiento sin desplazar un colgajo. Eso me permite mantener las papilas y los tejidos intactos sin provocar mayor pérdida de hueso. Vemos la resorción radicular y la lesión periapical que tenía este central, por eso el cambio de coloración. Vamos a colocar una membrana o un material regenerativo reabsorbible para compensar la tabla vestibular y crear una tapa en la parte oclusal del alveolo, como lo vemos en esta parte. Rellenamos el defecto que nos queda con el heteroinjerto y cubrimos con nuestro material de membrana reabsorbible. Colocamos un punto de sutura para mantener todo estable. Como ven, se mantiene la altura de las papilas, la altura de la cresta y el contorno vestibular. Y otro caso más severo, donde vamos a utilizar, se van a perder estos 4 dientes anteriores e inferiores. La paciente quiere una mejor estética, ya es una paciente de edad avanzada. No está indicado aquí en ella colocar implantes, pero sí mejorar la estética como ella lo desea. Como vemos, hay un defecto anterior vestibular, en estos incisivos. Sabemos que si quitamos estos dientes y no hacemos nada, podemos tener un colapso en la parte anterior de la mandíbula, lo que hay que compensar para poder tener una adecuada rehabilitación protésica. Vamos a proceder, la previa autorización de la paciente, la extracción dental, sin traumatizar más los tejidos para no perder esta delgada tabla ósea que tiene en la parte anterior. Sabemos que tiene poca encía queratinizada, entonces aquí mi decisión es reconstruir el proceso alveolar con un injerto de hueso y utilizar una matriz dérmica, como lo vieron en los casos de recesiones gingivales, para engrosar la encía y que nos sirva a su vez como un material de membrana para contener el injerto en su sitio estable. Esta es una guía que me da el protesista para saber hasta dónde tengo que lograr el aumento, el injerto de la zona, la colocación de las matrices dérmicas como membranas. Esto nos va a permitir un aumento de volumen, que no haya un colapso vestibular, nos va a dar un contorno y una altura del proceso alveolar. El provisional con el que sale la paciente ese día. Todo está hecho en base al encerado de diagnóstico del protesista, mente planeado y diseñado por él. Y vemos nosotros cómo la encía queratinizada que se logra formar permite al protesista ir creando pónticos ovoides para dar un perfil de emergencia. Siempre, y lo recalcamos siempre en todas las conferencias, que los provisionales deben de copiar siempre las características de la restauración definitiva: pulido, contorno, sellado marginal. La restauración definitiva ya cementada, la estabilidad de los tejidos y la higiene lograda por la paciente. Entonces, vamos a ver las conclusiones de la plática que estamos viendo hoy en la mañana. Siempre es mejor tratar los casos, prevenir que suceda algo, siempre va a ser mucho mejor. Y si estamos frente a un caso que tiene ya un problema, un paciente, tratar de tomarlo de estadios previos y analizarlo y diseñar todo de manera adecuada para que sea exitoso el tratamiento. Entonces, la terapia preventiva y de mantenimiento deben estar enfocadas a mantener la salud de los dientes y los tejidos periodontales. La educación es básica, la educación del paciente con respecto a la enfermedad periodontal y darle una perspectiva real del tratamiento siempre a nuestros pacientes, que sepan bien qué es lo que pueden esperar del tratamiento y qué riesgos podemos tener.
Diagnóstico óptimo, esto es bien importante. Ustedes han visto, o a lo mejor en todas las conferencias que hayan visto, ven que hay muchos adelantos en materiales, en instrumental, en técnicas, pero lo que siempre va a ser lo más importante, más que todo ese avance que se ha llevado a cabo, es el diagnóstico. Si ustedes pueden hacer un buen diagnóstico en los pacientes que están atendiendo, pueden lograr buenos planes de tratamiento y van a poder aplicar estos nuevos materiales, estos materiales de calidad en sus pacientes. Y siempre seleccionar la terapia adecuada para cada paciente. La importancia de utilizar materiales regenerativos, injertos de hueso, materiales de membrana, matrices dérmicas, etcétera. Siempre las técnicas deben estar enfocadas para lograr la regeneración, reconstrucción y rehabilitación de cada uno de nuestros pacientes. Cada paciente es diferente, por eso hay que saber qué utilizar en cada uno de ellos. Siempre estarnos capacitando, por eso es bueno estar haciendo este tipo de conferencias para hacer más fácil que los dentistas, que el odontólogo tenga acceso a ellas, y equipamiento adecuados del equipo de trabajo. Material adhesivo y sutura adecuados para las técnicas quirúrgicas que estamos utilizando. Los planes de tratamiento deben ser siempre integrales. Aunque mi trabajo en la clínica es puramente periodontal, debo de comunicarme perfectamente con el protesista, con el endodoncista, con el ortodoncista, en caso de ser necesario con el odontopediatra también. Y multidisciplinarios que estén enfocados a recuperar o mejorar siempre la función, la arquitectura, la estética, la comodidad y la higiene del paciente. Siempre la comunicación óptima es importante tanto entre el equipo de trabajo con el paciente. Instruir al paciente siempre para mantener su salud bucal. No sé si existe alguna pregunta. Le agradezco nuevamente a la compañía COA, a Geislich y a Inteligencia Dental el que estén conmigo esta mañana y cedo los micrófonos por si existe alguna pregunta. Gracias.